Ricardo Pajuelo es doctor, abogado, laboralista, pero también experto en diversos temas que están relacionados al tema de la salud, al tema medioambiental, al tema del riesgo psicosocial. Y hoy nos va a dar una perspectiva interesante. Te doy la bienvenida, Ricardo. Gracias por estar aquí y compartiendo también tu experiencia con todos los... Bienvenido. Muchas gracias, estimada Carmen. Buenas tardes a todos, estimados colegas. Quisiera saber si se oye bien. Efectivamente. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos los participantes a este Congreso de Perú Safe en su versión año 2022, organizado por ASOPESMA. Reciban mi saludo en este día en que conmemoramos la muerte del héroe de América, el libertador Simón Bolívar, fallecido en el año 1830, quien a sus 47 años de edad no falleció de tuberculosis, como muchos lo pensaban, sino de envenenamiento por consumo de arsénico, tal como lo dijo un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el profesor Paul Auwaerter. Pero eso será materia de conversación en otro momento. Hoy vamos a hablar del tema de inspecciones laborales en casos de riesgo psicosocial en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Pero sobre todo, sabiendo que el derecho está en constante evolución, unas propuestas de mejora no caerían mal ahora que muchos trabajadores están regresando al trabajo presencial. Tengo tal vez unos 20 minutos en los que vamos a tratar estos temas. A ver. ¿Cuál es el contenido que vamos a revisar hoy día? Una introducción básica a los factores de riesgo psicosocial, el marco teórico de los factores de riesgo psicosocial, marco normativo, la clasificación y terminología, la situación mental de los trabajadores en pandemia y post-pandemia, el estrés laboral, el síndrome de burnout, el mobbing, el acoso laboral, y acá lo más importante, el rol de la SUNAFIL, los inspectores de la SUNAFIL ante los riesgos psicosociales, en qué consisten los monitoreos de estos factores de riesgo psicosocial y las propuestas de mejora. Como lo dijo el profesor José Luis Melián Navarro, un experto en psicometría de la seguridad ocupacional de la Universidad de Valencia, al menos el 80% de los accidentes laborales tiene como causa principal el comportamiento humano. ¿Qué significa esto? Para empezar, debo criticar el hecho que la gran mayoría de organizaciones privadas y entidades públicas actualmente prestan muy poca atención a los factores de riesgo psicosocial, a pesar de que este riesgo está considerado por nuestros científicos como uno de los más importantes frente a los diversos agentes físicos, químicos, biológicos y disergonómicos, ya que el factor humano, nuestra misma humanidad, es la pieza fundamental en la prevención de los riesgos laborales. Según nuestra experiencia y la extensa literatura que hemos revisado, nos llevan a una sola conclusión, que las empresas y las entidades estatales tienden a menospreciar el papel del comportamiento humano a la hora de establecer planes de prevención de riesgos. Y en breve les voy a explicar por qué. Los factores de riesgo se encuentran directamente vinculados con el medio ambiente de trabajo, eso lo sabemos todos, o con la organización del trabajo, con el contenido y la realización de las tareas, así como con la calidad de las relaciones humanas, las cuales pueden afectar a la salud, ya sea física, ya sea psíquicamente o socialmente. ¿De quién? Del trabajador, también el desarrollo del trabajo. No olvidemos que las afectaciones en la salud mental de los trabajadores son producto del incremento de los volúmenes de trabajo. Mayores jornadas de trabajo que se han ampliado en el modo remoto o trabajo en casa, extendiéndose hasta altas horas de la noche
con periodos de descanso reducidos, incluso en días domingo, un terror también adquirir una infección en el trabajo por parte de quienes se fueron incorporando al centro laboral. Acá en Lima, por ejemplo, todos hace unos meses temían el, el miedo, o sea, temían adquirir la viruela del mono, la influenza aviar, la quinta ola del COVID-19, y también miedo a transmitir esos virus a sus familiares. Son manías adquiridas en el aislamiento, ¿no? También el pensamiento de la inestabilidad laboral, porque con estos cambios que hubo, cambios de gobierno, disminución de puestos de trabajo, la gran mayoría de personas siempre ha estado pensando que su situación laboral es precaria. Pero vayamos a ver el marco teórico de los factores de riesgo psicosocial. Cuando mis alumnos me preguntan, profesor, ¿cómo surge la terminología del riesgo psicosocial? Yo le respondo. Un documento de cabecera para todo especialista en seguridad y salud en el trabajo lo constituye el famoso documento titulado Los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control, que fue publicado por la OIT y la Organización Mundial de la Salud en el año 1984 en Ginebra. Ese es un libro muy importante que se tiene que revisar. En este documento se hace evidente que la problemática de los factores de riesgo psicosocial datan por lo menos desde el año 1974, fecha en que la Asamblea Mundial de la Salud releva la importancia y los efectos de los factores psicosociales sobre la salud de los trabajadores. Allí se definen los factores psicosociales en el trabajo como interacciones entre su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización. Y por otra, la capacidad del trabajador, sus necesidades, su cultura y también su misma situación personal fuera del trabajo. Estos factores pueden influir en su salud, en el rendimiento laboral y en la satisfacción en el trabajo a través de percepciones, a través de experiencias, dependiendo de la personalidad de cada individuo. Pero hay otro documento muy importante en el cual no debemos dejar de revisar como documento histórico, es el libro titulado Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud. Este ya es del año 1988, también editado por la Organización Mundial de la Salud. En esta obra se expone que este tipo de factores psicosociales provienen de la percepción y la experiencia de los trabajadores y que está influenciado por muchos e interminables factores que afectan al trabajador. En cuanto al marco normativo sobre los riesgos psicosociales, he oído a muchos especialistas acá en Perú, en diversos países de la región, no, acá en Perú, mejor dicho, acá en Perú, son especialistas, dicen que en seguridad y salud en el trabajo, que consideran que para enfocar la problemática de los riesgos psicosociales debe analizarse únicamente la ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, aprobado con Decreto Supremo 05-2012-TR, sus modificatorias, y ahí le subrayan la Resolución Ministerial 375-2008-TR, que define los factores de riesgo psicosocial, y algunos ya están citando a la ISO 45003 del año 2021, que es la directriz gestión de la seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud psicológica en el trabajo, directrices para la gestión de riesgos psicosociales, pero no basta con estas normas. A nivel internacional, todo especialista en seguridad y salud en el trabajo tiene que basarse primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a el trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo. También tenemos la Declaración Universal, el Pacto Universal de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, entre otros, la seguridad y la higiene en el trabajo. Eso está en el artículo 7 de este pacto internacional. Según esta norma, los estados obligados por el mencionado pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible, dice así, de salud física y mental, para lo cual deben buscarse las mejoras en todos los aspectos del trabajo y del medio ambiente. Tenemos también el artículo 10 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta importante norma regional, que es la decisión 584, que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece la obligación de los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones de implementar una política de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento, así como el deber de los empleadores de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos existentes a sus trabajadores. Y también el derecho de quienes laboran a estar informados de los riesgos de las actividades que prestan, entre otros. Muy bien, a nivel de Perú tenemos nuestra constitución política, que establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Eso lo dice el artículo 2 en su inciso 1. Pero además, la misma norma constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud de toda persona en cualquier ámbito que incluye el laboral, ¿no? Tenemos también ya nuestra conocida ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, que ya todos lo conocemos, y vayamos ahora a clasificar y a identificar la terminología, que a veces es media confusa. El tema de los factores psicosociales, la especialidad de los profesionales psicólogos, es bastante amplia. Y yo considero que también es complejo. Por ello, prefiero hacer una diferenciación de la terminología a fin de no confundir qué cosa significa factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial y riesgos psicosociales. O sea, parecerían lo mismo, pero no es una clasificación bastante delimitada. Los factores psicosociales son considerados como factores organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias positivas como negativas. Cuando estos factores son positivos, es porque las condiciones organizacionales son correctas, ¿ok? Son adecuadas, facilitan el trabajo, facilitan el desarrollo de las competencias personales de un trabajador determinado. Y también le facilitan el desarrollo de sus competencias laborales y los niveles altos de satisfacción laboral. O sea, un mundo perfecto, ¿no? ¿Con qué fin? Con que exista una productividad empresarial adecuada y un estado de motivación en los que los trabajadores alcancen mayor experiencia y competencia profesional. Por ello, la toma de conciencia por parte de los empleadores de las ventajas que da una acertada cultura empresarial, de liderazgo y de clima laboral que contribuyan a la salud, generan el desarrollo individual, el bienestar personal y el bienestar de la organización. Eso es muy importante. Ahora, vayamos a lo que son los factores de riesgo psicosocial. Es otra terminología. La definición es un tanto
limitada, pero podemos decir que cuando los factores psicosociales tienen probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador, son factores de riesgo. A ver, son factores de riesgo cuando actúan como factores desencadenantes de afectación, de tensión y de estrés laboral. Cualquier factor en la empresa u organización se consideraría un factor nocivo para la salud del trabajador, siempre y cuando suponga una pérdida del control sobre la tarea de parte de éste y que sus esfuerzos, o sea, tanto físicos como mentales, para ejecutarla, sobrepasen sus capacidades. En tal sentido, pueden dar lugar a riesgos psicosociales como estrés laboral, el síndrome del burnout, o de sentirse quemado por el hostigamiento o moving. Creo que tengo por ahí alguien que dijo algo. Ahora, ¿qué son los riesgos psicosociales, no? Aquí debemos atender a esta premisa. El riesgo psicosocial es fuente de estrés laboral. ¿Ok? El riesgo psicosocial es estresor y tiene el potencial de causar un daño psicológico, un daño físico, un daño social a los individuos. Como lo dice el profesor Gil Monte en su obra Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública, del año 2009. Ahora, los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o una disfunción en, primero, las características de la tarea, ya sea por la cantidad de trabajo, ya sea por el desarrollo de las aptitudes, o la carencia de complejidad, o la monotonía en el trabajo, o sea, los actos repetitivos, trabajar de manera automatizada, el ritmo de trabajo, la precisión, la responsabilidad, la falta de autonomía, el prestigio social de la empresa, entre otros. Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados también por un deterioro o disfunción en las características de la organización. Para ello se debe considerar las variables estructurales como el tamaño, la diferenciación de las unidades, la centralización o la formalización, la definición de las competencias, la estructura jerárquica dentro de la empresa, los canales de comunicación, los canales de información, el estilo de liderazgo, el tamaño de la empresa, etc. Pero también los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en las características del empleo, ojo, del empleo, tomando atención al diseño del lugar de trabajo. ¿Qué más? El salario del trabajador, la estabilidad en el empleo y las condiciones físicas del trabajo. También los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en la organización del tiempo de trabajo. Ahí debemos analizar, por ejemplo, la duración, el tipo de jornada, las pausas dentro del trabajo, el trabajo en días festivos, trabajo por turnos y también el trabajo en horas de la noche, el trabajo nocturno. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, la percepción de riesgo no se concreta siempre en la percepción del riesgo físico. Atención a ello. También puede ser riesgo psicológico, por ejemplo, el temor al despido, la pérdida del estatus, la pérdida del prestigio del trabajador, que a veces considera que se está arruinando su trayectoria profesional como individuo. La exposición a este tipo de riesgos no deteriora necesariamente la salud del trabajador, aunque
como su nombre lo indica, son una fuente de riesgo. Pues, si el individuo utiliza unas estrategias de afrontamiento funcional, podría manejar esa situación laboral para eliminar el riesgo. Atención, el origen del problema en las situaciones de riesgo psicosocial no está en el individuo, ojo, sino que suele estar en el entorno, que es de donde provienen dichas situaciones de riesgo debido a un mal diseño y ordenación del trabajo. Para hacerme entender, los riesgos psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan unas condiciones laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los trabajadores. ¿Qué tal esa explicación? Ahora, creo que en el mundo real podemos encontrar trabajadores que presentan unas cualidades personales superiores al resto de sus compañeros. Pero no todos los seres humanos son capaces de llegar al Monte Everest, ¿verdad? Llegar a la cumbre del éxito. Por eso es necesario evaluar el entorno del trabajador e intentar modificarlo para generar unas condiciones de trabajo adecuadas para un trabajador normal que debe desempeñar el puesto de trabajo. Las condiciones laborales de exposición crónica a riesgos psicosociales van más allá de ser un simple problema personal del trabajador y pueden constituir un verdadero problema de salud pública cuando la tasa de incidencia y prevalencia resulta muy alta. A ver, la promoción de la salud laboral es una estrategia de intervención que es importante fomentar, ¿no?, para la salud de los trabajadores y consecuentemente de la población. Y aquí viene mi propuesta en la modificación de diversas normas sobre fiscalización en materia de riesgos psicosociales. Antes de pasar a ello, hay que analizar cuál es la situación mental de los trabajadores en la época de pandemia, porque eso tenemos que partir. Hemos tenido 2 años de encierro, 1 año y medio más o menos, y que es el origen de lo que está pasando actualmente con los trabajadores. Según los estudios publicados por la profesora Nicole Leay Escarés, es una psicóloga organizacional de Chile, durante los años 2020 y 2021, los trabajadores han pasado por una serie de anormalidades que en definitiva les dejó algunas secuelas que han profundizado sus miedos. Tales como, por ejemplo, trabajar en un entorno laboral muy demandante, con largas horas de trabajo, con aumento de demanda laboral, trabajadores con temor a contagiarse y también contagiar a sus familiares y a sus seres queridos, riesgo de estigmatización y discriminación hacia quienes trabajan en el sector salud, un constante estado de alerta y vigilancia para no cometer errores y evitar contagios. También durante esos años ha habido una limitada posibilidad de realizar acciones de esparcimiento exterior. Ha habido mucho miedo al desbordamiento de la demanda asistencial médica y a tener que tomar decisiones difíciles debido a la incertidumbre de cómo evolucionaría la pandemia. Recuerden, muchas personas han vendido sus propiedades para obtener algo de dinero y con eso rescatar a sus seres queridos que estaban hospitalizados. Muchas personas han pasado por eso, colas largas para obtener el oxígeno. Esos traumas han quedado internalizados en la mentalidad de muchos trabajadores. Ha habido una alta carga emocional debido a la exposición al sufrimiento de otros trabajadores y los colegas del trabajo, lo que ha ocasionado esto que se llama la fatiga compasiva. Se moría el hermano, la mamá o el papá de mi mejor amigo, de mi compañero, y eso también al trabajador lo ha agotado, le ha afectado.
Ha habido una exposición a múltiples fuentes de información, a veces contradictorias. Uno decía sí, otro decía no, lo cual ha propiciado una sensación de incertidumbre en todos los trabajadores. Ha habido ansiedad. Hay unos que lo saben manejar muy bien, pero otros no. Ha habido confusión respecto a quién está actuando de la mejor manera, ¿no? ¿Qué ministro es el mejor en materia de salud? Después lo sacaban, entraba otro y decía, y mis esperanzas que tuve en este se fueron. Ha habido un dilema ético también entre querer estar con la familia en condiciones de aislamiento y mantenerse encerrado por periodos largos de tiempo, ¿no? Todo ello han generado miedos. Pero ¿qué efectos han generado estos miedos, no? Las situaciones antes descritas han afectado el bienestar de los trabajadores. Le han ocasionado sentimientos como el terror, la pena, la frustración, la culpa, la soledad, otros problemas relacionados con el sueño, ¿no? La falta de apetito, agotamiento, incertidumbre. Pero ¿generando qué? Generando ansiedad, depresión, desmotivación, desesperanza y otras condiciones terribles que han perjudicado gravemente la realización de sus labores. Más del 35% de peruanos tuvieron complicaciones con el trabajo remoto, ojo, pero afirmaron en encuestas del diario El Comercio que trabajaron fuera del horario habitual y durante más horas que antes de la pandemia. Otro problema que han enfrentado durante ese periodo es que no podían desconectarse de su empleador, ni poner límites entre sus vidas personales y profesionales. Aparte de eso, no contaban con computadoras suficientes en su casa, ni equipos suficientes para trabajar de forma saludable. No podían tomar los descansos que solían tener cuando estaban en la oficina. Otros perdieron comunicación con integrantes de su equipo. Mucha frustración, ¿no? Porque no se podía hacer el trabajo como antes. Al no dotarse de equipos informáticos, ni medios tecnológicos, ni sillas, ni escritorios a los trabajadores, estos costes fueron trasladados ¿a quién? Al trabajador. El trabajador ha tenido que comprar su escritorio, ha tenido que comprar más computadoras, ¿no? Y pues antes pues han estado trabajando hasta en sus camas. Y a veces han tenido que compartir sus computadoras con sus hijos, con sus parientes. Ahora, se presentó el problema de que el trabajador sentía que a través de la videocámara le estaban invadiendo la privacidad de su domicilio. Entonces él se sentía afectado. Muchos trabajadores se sentían afectados porque del otro lado, pues, oían lo que estaba pasando en su vida privada, en su vida familiar como trabajador, ¿no? Accedían a sus secretos más íntimos. ¿A través de qué? De la cámara, a través del audio, de las computadoras. Recuerdan que nuestros niños gritaban en casa, ¿no? Nuestros perros ladraban. Estábamos en plena exposición, nuestros perros ladraban, los niños gritaban. Se oían los platos, los cubiertos en la mesa, mientras asistíamos a una audiencia, mientras asistíamos a una reunión virtual, o cuando exponíamos un informe ante un cliente. Y eso hemos tenido que soportar. El trabajador también sintió durante esos años, 2020-2021, la desaparición de las fronteras entre el trabajo y la vida personal, social y familiar. Pero además, el trabajador ha sentido el aislamiento y la falta de relaciones personales y sociales directas. Acuérdense que ya no se celebraron sus cumpleaños con amigos del trabajo. Tampoco asistió a la clausura de su maestría, este profesional, ya no pudo asistir. Y no pudo celebrar el quinceañero de su hija. Su hija ya tiene 16, 17 y no lo pudo celebrar. Eso genera una frustración, una amargura, una tristeza. Pero peor, ¿qué pasó con las mujeres trabajadoras o las madres solteras?
Peor, tenían que hacer las actividades en casa, tenían que cocinar, tenían que limpiar, a la vez tenían que atender a los niños o a la mamá anciana, pero también responder al jefe del equipo, preparar los informes, atender los expedientes, asistir a las reuniones virtuales. Casi siempre trabajando hasta altas horas de la noche para ganar tiempo, ¿no? Restando tiempo a sus horas de descanso. Dígame si eso no ha generado al año 2022, cuando ya salimos del encierro, una grave afectación. Lo que está pasando ahora ya, muy bien, los trabajadores ya han regresado al trabajo presencial a sus centros de trabajo. Ahora que los trabajadores ya han retornado a su centro de trabajo, existen diversos miedos que siguen afectando su estabilidad emocional. O sea, después de esa carga recibida en el año 2020-2021, ahora viene más. El estrés laboral. ¿Qué es el estrés laboral? Todos lo sabemos, es el estado físico, estado psicológico, resultado de la falta de una adaptación del trabajador a las exigencias del trabajo, lo que le origina miedo, le origina una presunción de que hay una amenaza que pesa sobre él, lo cual le produce alteraciones tanto orgánicas como anímicas. Los especialistas en psicología nos mencionan que el estrés laboral es el principal riesgo psicosocial que lo encontramos en las organizaciones empresariales modernas, en las que el trabajo mental ha superado al trabajo físico. Esta situación industrial determina nuevos ritmos de trabajo, la transformación de los procesos productivos, como de las organizaciones, la que debe amoldarse y acomodarse al trabajador. Ahora, esta adaptación a la que no siempre el trabajador puede responder de forma satisfactoria, favorece la aparición del estrés. Ahora, el estrés laboral está compuesta también por la insatisfacción laboral, que es el grado de malestar e insatisfacción que presenta el trabajador en la realización de sus tareas. Está el cansancio el cansancio psíquico, que es el estado de agotamiento del trabajador, producido ¿por qué? Cuando sus expectativas o sus aspiraciones no son satisfechas, lo cual le genera estrés. También hay relaciones hostiles continuadas. ¿Cuáles son esas relaciones hostiles? Son las relaciones interpersonales inadecuadas que se presentan entre los mismos trabajadores, que a veces son competidores, y también con los empleadores, con los jefes, y también con los clientes. En la relación cliente-trabajador también existe relaciones hostiles, y cuando se manifiesta a través de la formulación de calumnias, hay rechazos, el reconocimiento está muy limitado al trabajador. Generalmente se arranca una reunión dándole con palo al que ha cometido el error, cuando lo contrario debería ser, se inicia una reunión y se habla sobre lo más positivo primero antes de decir lo negativo. Entonces esa falta de reconocimiento, ese trato incorrecto, ese trato vejatorio, entre otros, generan estrés y afectan la salud y la productividad del trabajador. Ahora, el síndrome de burnout, ¿qué es este conocido síndrome de burnout o la sensación de que el trabajador se siente quemado? Dice así. El síndrome de burnout es el agotamiento psíquico que surge cuando el trabajador advierte que han quedado defraudadas sus expectativas respecto al trabajo y no tiene medios para modificar el curso de las cosas. Se siente ya encerrado, arrinconado el trabajador. El síndrome de burnout comporta una respuesta inadecuada al estrés crónico que no surge de manera súbita, sino que es un proceso continuo que aparece progresivamente en el ámbito laboral. También tenemos el moving o el acoso laboral. Este es el moving, el acoso laboral. ¿Qué cosa es el moving? El cual no se encuentra regulado en nuestra legislación peruana como a nivel reglamento, ojo, lo cual genera la necesidad de establecer con claridad los elementos que tipifican su configuración.
Por eso es que a nivel de la justicia, el Poder Judicial o los órganos sancionadores de la vía administrativa han recurrido a normativa de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que definen el acoso moral en el trabajo como un comportamiento irracional repetido con respecto a un empleado o a un grupo de empleados, lo cual constituye un riesgo para la salud y la seguridad. Este comportamiento irracional consiste en discriminar al trabajador, humillarlo, debilitarlo, ¿no? No olvidemos que en un centro laboral hay mucha competencia entre uno y otro, ¿no? Son competidores y generalmente al más débil buscan amenazarlo de alguna manera. Este acoso moral suele constituir un mal uso o un abuso de autoridad. ¿Y quiénes son las víctimas? Las víctimas son los mismos trabajadores, que pueden tener dificultad para defenderse. Unos son más nobles, unos son más silenciosos y resisten el maltrato. Entonces, esto implica ataques verbales, también ataques físicos, así como acciones de denigración del trabajo o el aislamiento social. Como les dije, acá en el Perú no existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma de rango legal aplicable al régimen laboral de la actividad privada que defina lo que debe entenderse por acoso moral laboral. Ni mucho menos existe regulación, no existe regulación específica sobre las consecuencias de la comisión de este acto cuando este se produce de forma horizontal, de arriba para abajo, horizontal entre colegas. Por eso, muchas veces, para sancionar una conducta de acoso moral, los empleadores recurren a otras disposiciones legales, ¿no? Como por ejemplo, usan el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, vigente acá en el Perú, y usan la figura del acto de hostilidad del empleador, ¿ya? A pesar que, como les digo, no está regulado el maltrato entre colegas. La norma que tenemos actualmente solamente regula el maltrato, acto de hostilidad de arriba para abajo, pero no de igual a igual. Pero con la aplicación de la jurisprudencia se está tratando de asimilar el maltrato que recibe el trabajador de su empleador con el maltrato que recibe el trabajador de otro de sus colegas, ¿ok? Ese es el acoso moral. Pero ya en este proyecto del anteproyecto del Código del Trabajo, que todavía está en discusión, no se aprueba todavía, ya se está planteando la figura del mobbing o acoso laboral. Aquí les voy a pasar un gráfico que nos permite comprender cómo opera el acosador, ¿no? El acosador moral, ¿no? Entonces, esto se lo voy a dejar para que lo analicen posteriormente. Vayamos a lo que es el rol del inspector laboral. El inspector laboral llega pues al centro de trabajo, realiza sus actividades de inspección. ¿Y qué cosa piden? Deme usted su registro de monitoreos. Y acá va mi crítica. En el año 2021, la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización, emitió solo una norma que reiteró su función de fiscalización de los riesgos psicosociales como parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta norma es la resolución de superintendencia las 250-2021, que aprobó la versión 2 del protocolo número 2, denominado Protocolo para la Fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario. Y ahí pues se despachó todo, pues una serie de articulados en los que establecía que el empleador debe realizar monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Monitoreos. O sea, ¿quién tiene que realizar el monitoreo? El empleador. ¿Con la plata de quién? Del empleador. Y los especialistas, ¿contratados por quién? Por el empleador. Y luego, el empleador es el que dirige todo y bueno, y si el trabajador está afectado de alguna manera psicológicamente, bueno, queda ahí.
no hay más solución. Entonces, ojo que esta norma es del año 2021, cuando estábamos en pleno auge pues de la pandemia y estábamos con estos factores que hace un momento he mencionado, el encierro, la falta de sueño y esas cosas que iban afectando a los trabajadores. Lo más lógico era que SUNAFIL saque pues en ese periodo, en el año 2021, una norma pues que le dé fuerza al sistema de inspección del riesgo psicosocial, su gran oportunidad, pero todavía está a tiempo, lo puede hacer, pero con las propuestas que les voy a mencionar en breve. Vayamos a esto. Esta es la parte que me gusta. Bueno, dice el artículo 27, infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 27, infracciones graves. Son infracciones graves, el numeral 27.9. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos económicos y psicosociales. El hecho de que el empleador incumpla, eso ya dice que es una infracción grave. Obviamente, pues las multas son más fuertes. Ahora, pero ¿qué cosa exige, como les dije, el inspector? Deme usted su último monitoreo, el monitoreo que lo hace un tercero, que viene a hacer, las actividades muy puntuales para, se le aplica pues una técnica que lo voy a mencionar en este momento. Ahora, usted y yo sabemos en qué consiste la actividad del monitoreo de riesgos psicosociales. Ahora, en relación al monitoreo de factores de riesgos psicosociales, ojo, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONSAT, en la sesión ordinaria número 58 y el Censo-Paz, presentaron un instrumento de evaluación orientado a la prevención, a la eliminación o la disminución de los riesgos psicosociales, que es el Censo-Paz COPSOC, que puede ser usado, dice, en aquellas empresas con más de 25 trabajadores, el cual ha sido validado para nuestro país a partir del cuestionario COPSOC ISTAS 21, que es la técnica que se usa en las actividades de monitoreo, ¿ok? El monitoreo de factores de riesgo a cargo del empleador es una obligación, ojo, de la ley 29783, y establece que los monitoreos se deben realizar anualmente haciendo uso de la metodología del cuestionario COPSOC ISTAS 21. COPSOC, ¿qué cosa es COPSOC? El Copenhagen Psicosocial Questionnaire, o sea, en su traducción, es un cuestionario psicosocial que es un instrumento internacional para la investigación, la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales que tiene su origen en el país de Dinamarca. La primera versión fue realizada por un grupo de investigadores allá por el año 2000. Ya tenemos más de 22 años ejerciendo esta técnica, este procedimiento. Ahora, la metodología COPSOC, de la que COPSOC ISTAS 21 forma parte, ha adquirido una importante dimensión internacional, siendo uno de los instrumentos de medida de riesgos psicosociales más utilizados en evaluación de riesgos e investigación. ¿Ok? Esta metodología está disponible en más de 25 lenguas y puede encontrarse en más de 140 publicaciones en diversas revistas en Internet. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente su desarrollo es gestionado de forma cooperativa bajo los principios de investigación orientada a la acción de la COPSOC International Network, en colaboración, facilitando la actualización y adaptación a los cambios en el mundo del trabajo y al avance del conocimiento científico. Ahora bien, ¿qué cosas son las ISTAS? ¿No? Las ISTAS. ISTAS es el Instituto Sindical del Trabajo de España, ¿no? Es una organización española.
Sí, hay un cuestionario ISTAS que en todo procedimiento de monitoreo de factores de riesgo psicosociales se debe rellenar. Este cuestionario ISTAS 21, aplicable también acá en Perú a las organizaciones que realizan monitoreos, con eso se pretende encontrar las razones, las causas de la afectación psicológica de los trabajadores. Ahora, muy bien, los empleadores usamos la metodología COPSOC ISTAS 21, hacemos nuestros monitoreos, nuestras encuestas, nuestras reuniones, pero les pregunto, ¿eso va a ser suficiente para ayudar a los trabajadores con serios problemas generados con los factores de riesgo psicosocial? Yo creo que no. Yo creo que el Estado puede hacer algo más, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la propuesta de innovación en las actividades que debe realizar el cuerpo de inspectores de la SUNAFIL? Los inspectores a nivel nacional, ¿qué pueden hacer? Sobre todo acá en las capitales de provincia, donde hay mayor número de trabajadores, donde la competitividad laboral es mayor y donde pues es como una selva en donde uno pelea por un puesto de trabajo y hay una competencia a veces no tan sana en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Recordemos que la función inspectiva, ojo, es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como brinda orientación, ojo, dice la misma 28806, brinda asistencia técnica a los empleadores y trabajadores. ¿Qué pasa si lo incumple? Podemos iniciar un proceso de cumplimiento a la SUNAFIL por no cumplir con brindar orientación, con brindar asistencia técnica. ¿Mm? Eso hay que verlo. El artículo 25 de la ley 28806 es bien clara. Es obligación de las entidades a cargo de las inspecciones laborales, de la entidad que ejerce esta actividad, dar orientación y asistencia técnica incluso antes de iniciar la fiscalización de los monitoreos. Actualmente está vigente las normas previstas en los artículos 4 y 14 del Decreto Supremo número 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Este reglamento establece que el artículo 4 y el artículo 14, normas muy potentes. Dice así, el artículo 4 dice, funciones de la inspección del trabajo. Corresponde a la inspección del trabajo el ejercicio de las funciones de vigilancia, exigencia del cumplimiento de normas, las funciones de orientación y funciones de asistencia técnica en los términos regulados por el artículo 3 de la ley. Y el artículo 14, ¿qué cosa dice? Acciones de orientación. Dice, en el marco del artículo 2 del artículo 3, el numeral 2 del artículo 3 de la ley, las acciones de orientación que comprenden las acciones preventivas de orientación y a las acciones de asistencia técnica se desarrollan y ejecutan según las disposiciones emitidas por la autoridad central. Entonces, ¿qué significa eso? Que a través de las acciones preventivas de orientación se debe brindar información sobre el ordenamiento normativo sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo con el propósito de instruir, con el propósito de difundir y promover su cumplimiento. O sea que también la gran pregunta es, ¿y los factores de riesgo psicosocial, el inspector me puede dar asistencia técnica? Por supuesto que sí. A través de las acciones de asistencia técnica, se brinda asesoría especializada y específica al empleador. ¿Qué? Gran pregunta. ¿Pueden enviarme algunos psicólogos tal vez para que realicen un trabajo con mis trabajadores que están con un problema psicosocial? Sí, puedes enviar. Eso se llama asistencia técnica especializada. Si el empleador no lo puede hacer, la SUNAFIL lo puede hacer, en aplicación del artículo 4 y artículo 14. Entonces, las acciones de orientación, cuando son realizadas por los inspectores, se denominan actuaciones de orientación. Ahora, durante las actuaciones de orientación a cargo de los inspectores de trabajo, las acciones preventivas de orientación se denominan actuaciones de consulta y las acciones de asistencia técnica se denominan asesoramiento técnico. Dígame usted, en este año 2022,
¿Cuántas actividades de asistencia técnica en materia de riesgos psicosociales ha realizado la SUNAFIL? Cero, señores. Cero. Nada. No han hecho nada. No están haciendo nada. Y eso debe corregirse. ¿Para qué están? Ah, no, solamente para fiscalizar, solamente para multar. Ah, ¿sabes qué? No hiciste tu monitoreo, te multo. No hiciste tu actividad de seguimiento a tus trabajadores con riesgo psicosocial, te multo. Oiga, pero ¿y el artículo 14 y 4 y 14? Ah, tú no lo has pedido. Si no lo pidieras, sería diferente. Por eso, señores, los empleadores deben solicitar asistencia técnica en materia de riesgo psicosocial a la entidad prevista en la ley 28806, que es la entidad de la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Inicio de las acciones de orientación se derivan ¿de dónde? Una decisión del sistema de inspección de trabajo. También lo puede realizar a petición de los empleadores. Artículo 14, numeral 14.5, inciso B. Dice claramente que las acciones de orientación se realizan a petición de los empleadores o de los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales y empresariales. Las acciones de orientación se pueden brindar de manera presencial, dice la norma, el numeral 14, el 14.6, también mediante visitas a los centros de trabajo o mediante la presencia de los sujetos objeto de la actuación en el local público que determina la autoridad de inspección del trabajo. Pero también dice que se puede hacer de manera virtual a través del uso de tecnologías de información. Quiero ver cómo la entidad, la SUNAFIL, realiza orientación y asistencia técnica en materia de factores de riesgo psicosociales, ahora que gran cantidad de trabajadores están volviendo a los centros de trabajo con esa carga que hemos mencionado hace un momento de los años 2020-2021. Quiero ver que sí, que ahora sí ellos están comprometidos, como lo dicen ellos, con los trabajadores, están comprometidos. Vamos a ver cuántas asistencias técnicas realizan durante este año. Bueno, durante el año 2020, ya en 2022 no creo, ya está terminando, y que publiquen, hemos realizado en el mes de enero tantas, febrero tantas, porque los factores de riesgo psicosociales en las que los trabajadores sufren frustraciones, afectaciones, después se desencadenan pues en estas actividades de hacer daño a los edificios públicos, edificios privados. Cuando hay manifestaciones, se ven jóvenes lanzando piedras, se ve jóvenes afectando la propiedad privada y la pública, destruyendo vehículos y todo por la calle, porque tienen ahí, dentro de sí, un malestar, una frustración que nadie les está tomando la debida importancia. Por eso, esto quería mencionarles. Considero que la SUNAFIL, a través de su cuerpo de inspectores y especialistas en materia de recursos humanos, pueden desarrollar programas de formación en materia de prevención junto a otro tipo de acciones dirigidas a eliminar las fuentes de riesgo psicosocial. Los inspectores deben identificar a aquellos trabajadores con potenciales riesgos psicosociales. Luego, con el apoyo de los profesionales del sector salud, iniciar las técnicas y procedimientos de terapia para identificar el origen de su factor de riesgo psicosocial. Y a continuación, ¿qué? Debe evaluarse el entorno de trabajo del trabajador e intentar modificarlo para generar unas condiciones de trabajo adecuadas para un trabajo normal que debe desempeñar en el puesto de trabajo. Ahora, ya que el factor de riesgo podría contribuir a un problema de salud pública cuando la tasa de incidencia y prevalencia resulta muy alta, la labor del inspector se limita estrictamente a la asistencia técnica a favor de los empleadores y trabajadores, evitando imponer sanciones a las empresas que, pese a haber realizado los famosos monitoreos, no han podido solucionar el problema de salud mental de sus trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya interesado esta exposición. Gracias.
Gracias, Ricardo. Excelente el enfoque que le has dado a todo este tema del riesgo psicosocial y el análisis que le has también, digamos, enfocado con el tema de la pandemia, ¿no? Mucha gente ha quedado totalmente, digamos, con problemas y que en muchas de las empresas no se les está considerando este análisis. Así que hay muchas cosas que realizar. Así que yo abro micrófonos para que le puedan realizar las consultas a Ricardo. Bienvenida a todos los aportes que pudieran realizarle, por favor. Sí, buenas tardes, Carmen. Gracias. ¿Me permite, por favor? Claro que sí. Estimado doctor Ricardo Pajuelo, excelente exposición. Le agradezco realmente el escenario y el recorrido que nos ha podido brindar en estos momentos acerca de los riesgos psicosociales. Quien le habla justamente es psicóloga y concurro con muchos de los aspectos que usted ha manifestado. Realmente esto creo que también, y usted lo debe conocer, ¿no? En el 2021 el MINSA propuso justamente un plan de salud mental frente a estos factores de la salud mental, ¿no? Que se derivaba post-COVID. Y también casos que se ha evidenciado, como por ejemplo que el burnout no se desarrollaba netamente en el trabajo porque estábamos en época de pandemia, un confinamiento tal que el burnout se producía en casa, ¿no? Y ese trabajador que ha tenido que reincorporarse ahora a sus labores habituales, ¿no? Que les exige reincorporarse, ¿cómo podría ser tomado ese aspecto cuando ya viene un trabajador quemado de su casa por tanta sobrecarga, horarios, hasta altas horas de la noche, no hay pausas activas, no ha habido respeto realmente para el trabajador en trabajo remoto, ¿no? Vía online, y retorna al trabajo verdaderamente vulnerado en el estado, en sus estados psicológicos, mentales, sociales, familiares y todo. Y sin embargo el empleador, ¿no? Hay empleadores poco empáticos, ¿no? Que le dicen, bueno, regrésate a tu casa, vamos a ver en dónde te reubicamos, o por último, ¿sabes qué? Presenta tu renuncia, ¿no? Ante eso, es una realidad, doctor, y esto es uno entre 1000 casos, ¿no? Que recibimos de repente de pronto por ahí, recogemos de las comunidades o empresarios u organizaciones. Ante estos casos, ¿no? Y como usted dice, solamente se limitaron a sancionar, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mineras, ¿no? Se limitaron a sancionar, no tienes no tienes tu IPC, tu línea base, ya, ¿no? Tu monitoreo, sancionado. Un momento, pero es que los psicólogos no pueden venir. No, estamos en época de pandemia, tienen miedo, todos tenemos miedo, entonces, ¿qué hacemos ante esta eventualidad? Y tenemos un trabajador de esa coyuntura, de esa naturaleza. ¿Qué sugiere usted en ese aspecto cuando se recibe a un trabajador así? Se vulnera sus derechos, ¿verdad? Así es. Gracias por su pregunta, estimada Cecilia. Cuando yo planteo esto, es porque veo por parte de la administración una dejadez, así lo podría decir así. Porque teniendo dos brazos, usan solamente el brazo derecho, que es para sancionar, es para fiscalizar y imponer las multas, pero no usan el brazo izquierdo, que también lo tienen, que es primero la orientación y la asistencia técnica. Pero ya que hemos encontrado hoy día la norma, hemos identificado la norma, lo que yo les sugiero a los empleadores es que hagan sus pedidos a la autoridad en aplicación del artículo 4 y el artículo 14 del reglamento de la ley 28806 y le exijan asistencia técnica en materia que crean conveniente, en la materia de asistencia técnica para factores de riesgo psicosocial, y que vengan, manden a sus especialistas, vamos a ver cómo lo van a hacer. Vamos a ver si usan los recursos que han sido asignados y cada año hay mayores recursos para esta entidad.
pero solamente están engordando las planillas de la entidad, pero no están reclutando a los mejores psicólogos que tenemos a nivel nacional para que realicen estas actividades de asistencia técnica, una asistencia que por lo menos debería durar tal vez unos 30, 40 días, a favor de estas empresas que tienen entre sus filas a trabajadores afectados que acaban de salir del encierro, que acaban de enterrar a uno de sus queridos familiares, que acaban de sentir la frustración de no haber celebrado con su madre que ya no está. Entonces, estos empleadores deberían solicitar por escrito a la SUNAFIL o a la Intendencia Regional competente de su departamento como petición primera, que se aplique el artículo 4 y 14, que me envíen asistencia técnica de un psicólogo especializado en factores de riesgo psicosocial para que atienda y que realice una terapia a mis trabajadores con el fin de que ellos superen sus factores de riesgo. Y hecho eso, usted, señor, recién me podría fiscalizar. Hecho eso, recién usted podría imponerme alguna sanción si es que yo, después de ello, no realizo mi monitoreo posterior. Pero usted, Estado, en aplicación de la 28806, a través de su cuerpo de especialistas, está en la obligación de darme asistencia técnica primero, antes de fiscalizarme. Así que, de esa manera, se mueve el sistema que está atrofiado en este momento. Solamente se está usando el brazo derecho de esta entidad y no el brazo izquierdo. Así que hagamos eso y presentemos y hagamos que opere la entidad y que no esté ahí aletargada sin realizar las actividades que de acuerdo a la ley le corresponde. Gracias. Ok, muchas gracias. Yo creo que todos hemos quedado muy contentos con las exposiciones que hemos tenido a lo largo de esta jornada, tanto de ayer como hoy. Les invitamos a que sigan ustedes atentos a toda la programación que vamos a tener para el siguiente año,